Que es, hermanos y hermanas, un gozo el poder alabar como pueblo, de manera unida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El hecho de que somos un único pueblo en Cristo Jesús, que es esa misma fe, esa gran salvación que tenemos en Cristo, la que nos une, y como pueblo redimido de toda tribu, lengua, raza y nación, seamos de donde seamos, la altura que tengamos, la condición que tengamos en Cristo Jesús, somos uno. Y podemos de esta manera adorar a nuestro Dios. Es que sería terrible, plantéense esto, es que sería terrible el hecho de romper lo que es esta unidad. Romper la unidad que el Espíritu ha creado y que nos ha sido dada en Cristo Jesús por gracia para poder alabarlo. ¿No sería algo terrible? El texto que hoy vamos a tocar trata precisamente con esto. Trata precisamente de lo que son los peligros de la desunidad en el pueblo y de las consecuencias tristes y terribles de la desunidad dentro del pueblo del pacto. Saben, yo nací en el 1976, así que soy hijo de la posguerra, no viví los años de la guerra. Y la verdad es que hay muchas historias que no conozco, pero sí tuve un abuelo el cual participó en la guerra civil aquí española. Y él me explicó toda una serie de historias, las cuales no están narradas en los libros de historia. Es así que no aparecen. Y yo me acuerdo que me sentaba con él en la galería y él me explicaba historias. Y me gustaba que me explicase historias de la guerra y de las batallitas y todo lo que había pasado. Pero ¿saben qué? Una de las cosas que yo notaba muchas veces cuando mi abuelo me explicaba estas historias era tristeza en su corazón y tristeza en su semblante. Y la tristeza se debía sobre todo al hecho de que esa guerra civil, entre otras muchas cosas, lo que supuso muchas veces fue la matanza de hermanos contra hermanos. La afrenta de hermanos contra hermanos. Lo que fue la guerra civil española aquí en el 36, básicamente fue la manifestación, entre otras cosas, la manifestación, la expresión violenta de lo que era la división, la desunión interna de un pueblo. Estados Unidos tuvo también su guerra en el 1861, lo que era la guerra de secesión, el país dividido entre el norte y el sur. Y sabemos que vamos a ver que es donde va a acabar todo lo que es la situación de Ucrania y cómo va a acabar todo eso. Pero fíjense que esas guerras eran la expresión práctica, la expresión violenta de desunión dentro del pueblo. Nuestro texto hoy va precisamente de esto. Va a haber una guerra de desunión interna dentro del pueblo del pacto. Así que abran sus Biblias en Jueces 12. Jueces 12, los versículos del 1 al 7. Y vamos a ir tocándolos poquito a poquito, son solamente 7 versículos hoy. Pero fíjense que lo que nos vamos a encontrar aquí va a ser una guerra. Estamos en el libro de Jueces, que es lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Hemos pasado ya al Ecuador de Jueces, así que algunos dirán, bien, esto ya se acaba. Pero créanme, el que está más feliz de que eso se vaya acabando soy yo, porque esto cuesta. Pero fíjense que nos vamos a encontrar aquí, en esa guerra dentro del pueblo, hay 2 cosas que podemos destacar. Una, lo que sería la semilla de desunión interna en el pueblo. Y 2, lo que serían las consecuencias de esa desunión en el pueblo. Fíjense, lo primero, lo que es la semilla de desunión en el pueblo, lo que es esa semilla de esa desunión interna, en cierta manera florece a raíz de que hay 2 cosas que van germinando más y más dentro del pueblo de Israel a lo largo del libro de Jueces. Y una de las cosas que germina, que lleva a esa desunión, es primeramente lo que es la pérdida del interés común por la salvación de Dios, para dar lugar a lo que es un interés propio de cada uno en el pueblo. La pérdida de ese interés común por lo que es un interés propio de cada uno en medio del pueblo. Fíjense, esto lo vamos a ver en esa guerra. Es la antesala de una guerra civil mayor que nos espera al final del libro de Jueces. Y lo que es el enfrentamiento de los varones de Galaad con Efraín va a ser la expresión violenta de algo terrible dentro del pueblo de Israel en ese tiempo. La expresión terrible y triste de una realidad de desunión dentro del pueblo y la expresión terrible de lo que es una desintegración paulatina de la identidad del pueblo del pacto. El pueblo de Dios, como pueblo de Dios en el antiguo pacto, se estaba poco a poco desintegrando, perdiendo su identidad, perdiendo quién eran, desuniéndose.
Fíjense, ayer hablaba con un joven que no voy a decir su nombre y tampoco voy a mirar, así que miro para arriba, ¿ya? Y una de las cosas que hacíamos, o para abajo, dependen cómo se lo quieran tomar, pero fíjense que una de las cosas que hablábamos, es decir, bueno, ¿cómo cogemos estos eventos de jueces y los aplicamos a la iglesia de hoy en día y los aplicamos a nosotros? ¿Cómo aplicamos lo que es la guerra entre los varones de Galaad y Efraín y lo aplicamos a la iglesia del nuevo pacto? Y una de las cosas que nos va a enseñar esa división del pueblo, nos va a enseñar que lo que es la desunión es algo terrible y triste dentro de lo que es el pueblo de Dios. Terrible y triste dentro de lo que es una iglesia local. Y saben que por la gracia de Dios, hermanos y hermanas, por la gracia de Dios debemos usar todas las armas que por Dios nos han sido dadas para que esto nunca se dé en medio de nosotros. Lo que son esas armas que provienen del Evangelio, ese fruto del Espíritu, su palabra, al soportarnos los unos a los otros para seguir estando unidos y adorando como hemos adorado hoy a nuestro Dios, a una, con un solo corazón, con un solo espíritu, con una sola voz. Fíjense que lo primero que vamos a ver es que esa desunión se debe a que hubo una pérdida del interés de esa gran salvación que Dios obró y empezaron a florecer lo que son intereses personales. Y fíjense, eso lo vemos en los 3 primeros versículos del capítulo 12 de Jueces. Acuérdense que esto es el final de la historia de Jefté. Si pensaban que Jefté había acabado mal con el voto que había hecho y que había afectado a su hija, pues no, eso no fue el final. Las cosas van de mal en peor en la historia de Jefté. Pero si se acuerdan, vimos que Jefté, la historia se dividía en lo que era 3 diálogos. Un primer diálogo que nos mostró y vimos lo que era una salvación hecha a manos y a semejanza de hombre. Vimos un segundo diálogo que nos mostraba la verdad y la realidad de que Dios es el único que obra la salvación en la historia. Es quien gobierna la historia a favor de su pueblo, para su gloria. Y vimos un tercer diálogo que era el voto de Jefté a Dios, en el cual nos mostraba que esa salvación se había convertido en un mero soborno y chantaje a Dios. Pues bien, fíjese, ahora aquí en el capítulo 12 nos vamos a encontrar a Galaad y a Efraín, y la Biblia va a hacer algo bien interesante. La Biblia va a llevarnos de la escena internacional, de los tratados con los reyes de Amón y lo que era la guerra, nos va a llevar a lo que es básicamente a la escena de lo privado, a la escena del corazón del mismo pueblo de Dios y lo que ahí estaba sucediendo a raíz de la salvación que Dios había obrado liberando a su pueblo del rey de Amón. Y nos va a llevar a ver cómo esto se manifiesta en el pueblo. Y lo que nos va a decir aquí la Escritura se resume en una palabra o en una frase: en casa de herrero, cuchillo de palo. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Fíjense, ¿dónde vemos básicamente esto? Primeramente, lo que son el diálogo que Jefté tiene los galaítas y Jefté tienen con los hombres de Efraín, está construido en base a 2 diálogos. Es importante. Un primer diálogo que tuvo Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? El del vellón, ¿sí? Un diálogo de Gedeón, y después está construido en base al segundo diálogo que Jefté tuvo con el rey de Amón. En base a estos 2 diálogos, Jueces 12 construye el diálogo de Jefté con los efraimitas, los de Efraín. Y fíjense cómo empieza en el versículo 1 del capítulo 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuésemos contigo? ¿Se dan cuenta? Hay una queja de Efraín a Jefté. Fuiste tú a luchar con los de Amón y a nosotros no nos llamaste. Pero ¿saben lo interesante? Es que esta queja no es la primera vez que la escuchamos en Efraín. Esta queja ya había sido dicho por parte de Efraín. Fíjense en el capítulo 8, el diálogo en Gedeón. El capítulo 8 y el versículo 1, fíjense lo que ahí sucede. Es Efraín hablando a Gedeón. Pero los hombres de Efraín le dijeron a Gedeón: ¿qué es esto que has hecho con nosotros no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? ¿Se dan cuenta? Exactamente la misma queja. Se quejaron con Gedeón: ¿qué es esto que has hecho de no avisarnos de ir a la guerra? Y ahora se quejan de la misma manera ¿con quién? Con Jefté. ¿Qué es esto que has hecho de no avisarnos para ir a la guerra?
Fíjense cómo los dos diálogos se construyen de la misma manera. Nos encontramos y empezamos a ver que hay un patrón que empieza a generarse en Efraín. Es ese patrón de queja, pero hay algo bien distinto entre Gedeón y Jefté. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que ese patrón, esa queja que se ve de Efraín a Gedeón, es la queja de Efraín a Jefté, pero es una queja y un patrón decadente, donde se ve que cada vez Efraín está yendo de mal en peor. ¿Y saben dónde vemos esto? A Gedeón le dicen lo siguiente al final: ¿por qué no nos llamaste? Y la Biblia dice, y le reconvinieron fuertemente. Le reconvinieron fuertemente. ¡Ey, ¿por qué no lo has hecho? Y le dieron ahí la paliza. Pero fíjense lo que sucede en el capítulo 12. ¿Qué es lo que sucede después de que Efraín se queja a Jefté? Fíjense, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Y ahora no le reconvinieron fuertemente. Fíjense, nosotros quemaremos tu casa. Eso no es reconvenir fuertemente, eso es ir más lejos, quemaremos tu casa. Bueno, eso sería suficientemente malo, ¿sí o no? No había seguros en aquel tiempo. ¿Eh? Pero es peor, quemaremos tu casa, ¿cómo acaba? ¡Contigo! Literalmente quemaremos tu casa sobre ti, es lo que le están diciendo. Es decir, vamos a quemarla y tú vas a estar dentro. Fíjense cómo ese patrón básicamente que nos encontramos en Efraín y en esa queja es un patrón básicamente que es decadente, va de mal en peor. Y en esa queja lo que vamos a ver en Efraín y lo que vamos a ver en el reflejo de Efraín en esa queja y dentro del pueblo es que ahí empiezan a salir esas burbujas de ese caldo que empieza a hervir y que va a empezar a dividir y a desunir al pueblo. Y nos vamos a dar cuenta de que eso va a ir en decadencia hasta el punto que cuando lleguemos al final mismo de Jueces, al capítulo 19 y 20, el pueblo de Dios habrá sido tan desintegrado en identidad que será comparado con Sodoma y Gomorra. Y la desunión será tal que la antesala de la guerra aquí de división va a ser una guerra en la cual prácticamente va a aniquilar lo que es la tribu de Benjamín. Y van a tener que buscar mujeres otro sitio para que esa tribu no acabase desapareciendo. ¿Se dan cuenta cómo ese patrón básicamente va siendo en decadencia? La pregunta es, ¿esta es la manera como el pueblo de Dios tiene que acabar? ¿Cómo quiere acabar? ¿Es eso a lo que el pueblo de Dios está llamado o a guardar la unidad que nos ha sido dada? Pero fíjense que aquí en Efraín nos encontramos a ver ese patrón. Y esa queja aquí en Efraín, no sé si han visto alguna vez termitas. ¿Han visto termitas? ¿Va? Se escuchan a veces cuando comen. ¿Ya? Pero básicamente esa queja aquí es ese comer de las termitas que van comiendo en el interior de lo que es la madera. Y uno en el exterior no ve nada, empieza a ver unos pequeños agujeritos, pero cuando pisa esta madera, ¡plá!, se rompe porque no tiene unidad ni fortaleza interna. Y se rompe de tal manera que ya es muy difícil volver a ponerla junta. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Y eso sucedía, como les he dicho, porque perdieron el interés común de la salvación que Dios había obrado, no a favor de Jefté, no a favor de Manasés, no a favor de Galaad, sino a favor de todo el pueblo. Pero fíjense, alguien podría decir aquí, bueno, Rubén, pero la cuestión es que se quejaron porque ellos querían ser partícipes de esa gran salvación. Querían ir a la batalla. Su interés era esa salvación. ¿Seguro que era así? ¿O era su propio interés y su propia importancia? Fíjense, en ese patrón básicamente con Gedeón, la pregunta es, ¿por qué se queja Efraín con Gedeón? ¿Por qué se queja Efraín con Jefté? ¿Por qué no se quejó Efraín con Ahot cuando Ahot fue y venció al rey de Eglón, aquel gordote? ¿Se acuerdan que le clavó el puñal y todo ahí? ¿Por qué no se quejó con Ahot? ¿Fueron? ¿Pelearon? No hay queja. Ahora van y se quejan con Jefté, con Gedeón y con Jefté. ¿Por qué con ellos? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Y saben por qué? Porque Jefté era de la tribu de Manasés.
Y lo que era, Gedeón era de la tribu de Manasés y Jefté era de los varones de Galaad que estaba dentro del territorio de la tribu de Manasés. Por lo tanto, gente de Manasés estaba ahí. ¿Saben qué? Manasés y Efraín estaban relacionados el uno con el otro desde el punto que ambos provenían de la casa de José. Eran no solamente unión por pueblo, sino unión por hermanos. De la casa de José venía Manasés y venía Efraín. Pero había algo bien importante. ¿Saben lo que era lo importante? Que de estos dos, el que tenía preeminencia siempre e importancia era Efraín. Efraín era el cabecilla, Efraín era el que tenía mayor importancia. Efraín era el que llevaba la voz cantante en estos asuntos hasta que un Gedeón se levantó y derrotó a las madianitas. Ahí Manasés había sido puesto por caudillo. Efraín tenía importancia hasta que Jefté se levantó y Dios en su gracia libró al pueblo del rey Amón. Ahí Efraín había perdido en cierta manera su rol y su importancia, o al menos es lo que ellos creían. ¿Se dan cuenta? Y fíjense, este orgullo en cierta manera herido, esta importancia la cual parecía a la luz y a los ojos de Efraín que había disminuido, ese fue el interés personal que le movía. Querían, ¿saben qué? Ser partícipes de dicha batalla por ese interés, por su propia importancia, por volver a ser los predominantes. Su interés no era en absoluto lo que era la salvación. Su interés no era en absoluto entender que la salvación obrada por Dios en esa liberación del rey Amón era una salvación que por gracia también jugaba a su favor como parte del pueblo. Que no había distinción. Pero fíjense lo que son los versículos 2 y 3. No estaba muy interesado Efraín en lo que era la salvación, porque Jefté les va a decir: hey, os llamé. Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de su mano. Ese no era básicamente vuestro interés. ¿Saben? Efraín perdió de vista el hecho de que había un interés común, algo mayor sobre la cabeza del pueblo, que era esa gran obra de salvación que Dios había obrado en ese contexto con el rey Amón. Esa gran salvación que, sí, con Jefté y con ese voto y todo, pero Dios por su gracia había liberado a su pueblo. Y Efraín era parte también de ese pueblo. Pero lo que predominó no fue esa salvación, sino ese interés personal de importancia. Perdieron esa visión común de eso que está por encima de nuestras cabezas, que es lo que Dios ha obrado. Esa gloriosa salvación, hermanos y hermanas, que hemos cantado, que hemos orado, que hemos leído, que gracias a esa salvación, hermanos y hermanas, ahí tenemos en ese glorioso evangelio de nuestro bendito Dios, aquello que está por encima de nuestras cabezas. Es en ese glorioso evangelio donde nosotros encontramos las riquezas de aquel que es nuestro Salvador, el botín de aquella batalla librada en el Calvario y en aquella tumba vacía después de la resurrección de Cristo. Y eso lo perdieron de vista. Ahora, ¿quieren ver cómo el interés era no esa salvación, sino el interés personal? Fíjense en Jueces 12:1. Fíjense lo que se nos dice ahí. Hay un énfasis bien claro. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron: ¿por qué fuiste a hacer guerra con los hijos de Amón y no nos llamaste? Literalmente el énfasis de aquí está en nosotros y no nos llamaste. No captamos mucho aquí tal como está traducido por la guerra. Es ¿por qué a nosotros no nos llamaste? Es el credo de nosotros, nuestro y con nosotros mismos. Y fíjense, yo recuerdo que estábamos en una reunión, ¿saben? Y hay de todo, en las reuniones hay de todo, ¿eh? Y el debate de la reunión era: ¿qué es lo que vamos a hacer con un personaje que quiere hacerlo todo? Y que se cree que su importancia es más hinchada que él. Y de repente saltó una mujer. Mujer tenía que ser, inteligente. Y dijo: ¿saben lo que vamos a hacer? Le vamos a dar lo que quiere. Y digo: no entiendo esto. Y dijo: bueno, nos repartimos todas las tareas, todas, y a este individuo, ¿saben qué se le dio?
Le dijo, tú se te va a dar la más importante. Vas a controlarlo todo. ¡Wow! Ostras, esto fue, voy a controlarlo todo, lo más importante. Y bueno, ¿qué? ¿Empezamos? Sí, bueno, yo tengo aquí con controlarlo todo, ahora vengo, vosotros a hacer vuestras cosas y yo iré mirando. Así que esta persona se fue. Cerró la puerta, plum. ¡Yay! ¡Se fue! Y ahí cada uno podemos hacer lo nuestro. ¿Ya? Pero fíjense que esto es lo que sucede precisamente con Gedeón y Efraín. Gedeón le da a Efraín la importancia que querían. Fíjense en Gedeón 8, y ahí veremos cómo el interés de Efraín era precisamente no la salvación, sino su propio interés personal. Fíjense, dice, en 8:1, dice, ¿qué es esto que has hecho con nosotros no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Ahora fíjense, a los cuales él, Gedeón, respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Importancia. ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. Por favor, si es que esto es mucho más importante. Hemos podido aniquilar un montón de madianitas, pero a vosotros Dios os ha dado las cabezas, los jefes, los príncipes, importancia. ¿Y ahí qué es lo que hizo Efraín? Bueno, pues ahí se quedó bien, ¿no? Ahí se quedó tranquilito. ¿Se dan cuenta cómo el interés básicamente era no esa salvación común, sino su propio interés de importancia personal? Le habían perdido algo de vista. Habían perdido la importancia de que esa salvación que Dios había obrado por gracia era esencial para mantener la unidad dentro del pueblo. Porque esa unidad no se la daba primeramente los lazos sanguíneos, los lazos de familia, sino que esa unidad se la daba primeramente lo que era el hecho de que habían sido un pueblo escogido, un pueblo redimido, un pueblo salvado y un pueblo hecho en pacto con Dios. Esa era la identidad, esa era lo que les daba unidad. Perder esto de vista, esto por encima de nuestras cabezas, de sus cabezas, es terreno para desunión en el pueblo. Y ¿saben qué, hermanos y hermanas? Algo que produce esa desunión interna es precisamente el considerar los intereses de uno mismo por encima del interés que Dios tuvo con nosotros al redimirnos en la persona de Cristo Jesús y en Cristo hacernos uno. Si ahora entrase Pablo por aquella puerta, probablemente me dirían, Rubén, sal del púlpito, deja a Pablo. Pero después quizá de esto, una vez Pablo estuviese en el púlpito, le preguntaríamos, ¿cuál es una de las marcas esenciales del pueblo de Dios? Y quizá respondería, la unidad. Sus cartas están llenas y plagadas de ello. Y me atrevo a decir que la unidad es uno de los frutos genuinos de la obra del Evangelio en el pueblo. ¿Se acuerdan lo que Jesús oró? Jesús oró y dijo, Padre, mas no ruego por estos, sino que también ruego por aquellos que han de creer en mí por medio de su palabra. ¿Y por qué? Para que ellos sean uno. Dice, oh Padre, dice, como tú en mí y yo en ti, para que ellos puedan ser uno y de esta manera el mundo pueda creer que tú me enviaste. Y esa oración es respondida, hermanos y hermanas, de manera gloriosa en el Evangelio y en la cruz de Cristo. En Cristo y ese Evangelio de dos pueblos hizo uno, unión y paz entre pueblos. ¿Se dan cuenta? Ese interés supremo y ese interés común, Pablo diría, eso es Cristo y su cruz, Cristo y su Evangelio. Y le diría a la iglesia, no lo olvidemos, no lo olvidemos. No lo dejemos aparte. No mires a otro lado. No lo superes con intereses personales. Mantén a una, unidos como pueblo, la mirada en aquel que es Cristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, en ese Evangelio que nos ha hecho de lo que éramos uno en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan del profesor que vino a predicar aquí en agosto? Él siempre tenía una canción en mente. It's all about you, Jesus. Es todo sobre ti, Jesús. Y nos la hacía cantar en clase, ¿no? Y siempre cantaba esa canción, y siempre cantaba esa canción, y se me quedó grabada. Pero él nos decía, lo que es el resumen y el centro de toda la historia de la salvación es Cristo Jesús. Y a Él mirar, porque Él es el que nos mantiene unidos, hermano. Bien, ¿se acuerdan? Pablo a los filipenses es bien claro con esto.
Pablo a los Filipenses les dice, solamente que os comportéis dignos del Evangelio de Cristo Jesús, para que sea que, si vengo a veros o estoy ausente, que oiga de vosotros que estáis unánimes, luchando firmes por la fe del Evangelio. Que haya en vosotros, dice, un mismo sentir, un mismo amor, que sintáis una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Y la cuestión es decir, ¿y dónde debemos mirar? ¿Dónde están nuestros recursos? ¿Dónde debemos ir y mirar para poder hacer esto? Y Pablo responde en la misma epístola a los Filipenses, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no tomó ventaja de ello, sino que hecho forma de siervo, forma de hombre, y en forma de hombre, ¿qué es lo que hizo? No puso sus intereses personales, sino ¿qué es lo que hizo? Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios le exaltó a lo sumo y le dio todo nombre, que sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará. Fíjense que perdieron esta visión de esa gran salvación y pusieron su interés. Y ese es el primer cimiento para esa desunión. Pero fíjense, hubo una segunda cosa. No solamente perdieron lo que es esa visión de esa salvación común, sino que perdieron también lo que es el conocimiento, no solamente el interés, sino el conocimiento de esa salvación común por la ausencia de revelación sólida de Dios. Fíjense, después de esta queja, Jefté responde. Jefté responde, y fíjense qué es lo que responde Jefté en el versículo 2 y 3. Dice, Jefté le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida, y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová los entregó. ¿Por qué pues habéis subido contra mí para pelear conmigo? ¿Se acuerdan que les he dicho que hay otro diálogo detrás? Es el diálogo entre Jefté y el rey de Amón. Fíjense esta última frase. En el versículo 3, ¿por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Ahora, fíjense en Jueces 11 y el versículo 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido para hacer guerra contra mí? ¿Se dan cuenta? Es prácticamente la misma frase. El diálogo que nos encontramos detrás precisamente es el diálogo que hay con el rey de Amón. Y la cuestión es que lo interesante aquí es que la Biblia está construyendo ahora el diálogo de pueblo a pueblo, es decir, de hermano a hermano, el diálogo dentro del pueblo de Dios, a imagen de un diálogo de Jefté con un rey pagano que nada tenía que pintar en el pueblo del pacto. Y eso es interesante porque se nos está diciendo que Efraín en cierta manera estaba actuando más como un rey pagano que no como pueblo del pacto. Ahora bien, hay algo que quiero que tomen atención en ese diálogo de Jefté con los de Efraín. Porque es ahí donde vemos que perdieron el conocimiento de esa salvación. Y lo vemos en lo que no vemos. No voy a hacer aquí nada ahora sí. Ven, pero no ven. Lo vemos en lo que no vemos. Fíjense, ¿qué diferencia hay entre el diálogo de Jefté con el rey Amón y el diálogo de Jefté con Efraín? ¿Y saben qué diferencia hay? Una diferencia inmensa. Una diferencia la cual básicamente lo que hizo Jefté con el rey de Amón para convencerlo que era erróneo, estaba equivocado en lo que era la manera de tratar y en lo que pedía, fue mediante lo que era la historia de la salvación que Dios había obrado a favor de su pueblo. ¿Se acuerdan? Pasó por Moab, después por Moab, por Amón, aquí, y Dios nos llevó hasta esta tierra. Le explica lo que es la historia de la salvación de Dios. Le explica lo que son los actos de la providencia de Dios gobernando la historia a favor de su pueblo. Le explica lo que es la revelación de Dios misma. Pero pregúntense esto, ¿dónde aparece esto en el diálogo de Jefté con Efraín? ¿Dónde aparece lo que es la narración de la historia de la salvación? ¿Dónde aparece lo que es los hechos salvadores de Dios? Los hechos de la providencia de Dios a favor de su pueblo y su gloria. ¿Dónde está la revelación de Dios? Fíjense, básicamente os llamé, no respondisteis, sí, y Dios me los dio. Nada dijo del voto, que la había liado, si dice eso quedaría mal.
¿ya? Pero ¿dónde está esa narración? ¿Dónde está lo que es la exposición en medio del pueblo, la exposición de la salvación de Dios? La explicación de que esa gran salvación contra el rey de Amón la obró Dios mismo. ¿Dónde está? Búsquenla en el diálogo de Jefté con Efraín. ¿Y saben cuál es la respuesta? No está. No está. No hay esa exposición. Ese conocimiento de esa gran salvación estaba siendo perdido por la ausencia de esa gran revelación de Dios. Y saben que alguien podría decir, bueno, pero la cuestión es que, claro, a un rey pagano se le tenía que convencer de esto. Se le tenían que dar todo lo que eran los argumentos y argumentos de la revelación de Dios para poder convencerlo. ¿Y cómo acabó el rey de Amón? ¿Qué es lo que se nos dice? No estuvo convencido de esos argumentos. A menos que Dios obre, nadie va a quedar convencido de ello. Dios debe obrar. Pero saben que lo importante es que esa argumentación tiene que estar en medio del pueblo de Dios. Esa revelación, esa exposición de la salvación de Dios, esa exposición de lo que es la Escritura misma, es básicamente lo que debe regir las relaciones en el pueblo de Dios. Lo que debe regir el funcionar del pueblo de Dios. Fíjense, cuando la palabra de Dios es sacada al fundamento del edificio, el edificio empieza a tambalearse. Fue así desde Génesis 3. ¿Qué es lo que se puso en entredicho? La palabra misma. Y la raza humana cayó. Y la división se vio entre dos hermanos justo después de Génesis 3, Caín y Abel. La palabra fue olvidada, esa revelación fue olvidada en el pueblo y el pueblo entró en guerra y desunión hasta que un rey, sí, ahora nos hemos encontrado el rollo de la ley, medio empolvado y ahí aparece de nuevo. Y va a seguir siendo así si la palabra de Cristo es distorsionada y sacada. Fíjense que estaban perdiendo esto de vista y es tan triste que no hubo argumentación con la palabra. No hubo argumentación con la revelación misma de Dios. Fíjense el versículo 4. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó. La situación estaba llegando a un punto tan malo que la palabra ya no fue ni usada ni hubo bálsamo allí. ¿Saben qué? Soy consciente de que el tiempo en el cual vivimos, y en 5 minutos acabo ya, en el tiempo en el cual vivimos es un tiempo el cual es muy fácil perder lo que es la preeminencia de lo que es la Escritura y la palabra de Dios. En un mundo en el cual no hay absoluto alguno, no importa esta palabra. Vivimos en un mundo en el cual quizá, quién sabe, acabaremos algún día tuiteando lo que es la palabra. Lo que hizo básicamente aquí Jefté fue un tuit. Sí, Jehová me lo dio. Pum, ya está, nada más, ya vale. Te sirve bien, si no, no. Pero la verdad, yo estoy seguro que con Roberto oramos de que no acabemos tuiteando la palabra aquí. Sería horrible. Pero ¿saben qué? Debemos entender que eso debe estar porque nuestra unidad, esa unidad en Cristo, esa unidad en el Espíritu, esa unidad es una unidad sobre una salvación común, sobre una fe común y es una unidad también, hermanos y hermanas, doctrinal. Es una unidad básicamente que Pablo dice a los Efesios que guardéis lo que es la unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? De la paz. Básicamente dice un cuerpo, un espíritu, tal como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, de todos, que sobre todos, por todos y en todos. Es una unidad también doctrinal, tal y como se nos expone en lo que es la Escritura. ¿Y saben qué? Lo que es básicamente la desunión es uno de los dardos preferidos de Satanás contra el pueblo de Dios. Ustedes han leído El progreso del peregrino, que cuando va a la ciudad celestial se encuentra con aquel que le dispara dardos de fuego. Pues bien, ese es uno de los dardos preferidos. Porque él sabe básicamente que si la palabra de Dios es sacada, disminuida, haciendo lo que sea, la desunión está servida. ¿Ustedes han hecho palomitas alguna vez? Sí. Yo he hecho palomitas. Y una vez hice algo que me encantó. Siempre había querido sacar la tapa cuando las palomitas se hacían. No se rían, yo estoy seguro que también se les ha pasado por la mente a usted. Pero básicamente le puse las palomitas, empiezan a saltar. Bueno, nuestros intereses saltan, están ahí, por supuesto. Pero la tapa lo que hacía era someter bajo lo que era la tapa esos intereses, esos saltos, para que nada saltase fuera de esa olla.
Bueno, esos intereses deben ser puestos a los pies de la cruz y sometidos a la revelación misma de Dios para que no salten por cualquier lado, para que no salten como dicen en Chile, cabritas desbocadas, les llaman cabritas a las palomitas, cabritas desbocadas. Porque si esa tapa se saca, la desunión es un factor que va a aparecer. Pero ¿saben qué es lo irónico? Lo irónico, hermanos y hermanas, es que mucha experiencia quizá a nivel pastoral no tengo, pero mis pinitos hice por ahí, por Canadá. ¿Y saben que me di cuenta de una cosa? Uno lee Spurgeon y ve a la gente viniendo y creyendo y dice, Señor, quiero predicar y que esto sea vi, que vengan de los 4 confines de la tierra. El Señor te pone los pies en el suelo y dice, no, de esta gente uno cada siglo. ¿Ya? Pero ¿saben lo que me di cuenta? Me di cuenta muchas veces de que a veces la desunión no es solamente porque la palabra no está, sino a la inversa, porque la palabra está fielmente predicada, porque el Evangelio es fielmente expuesto, porque a la palabra se le da su sitio y contra viento y marea ahí permanece la exposición de la revelación de Dios. Y cuando esto es así, las hostes, las huestes del infierno se mueven para que esto caiga. Porque si esto cae, no hay nada sólido ni firme donde aferrarse. Y fíjense, hermanos, que aún y el tiempo en que vivamos, hay algo que debemos estar firmes. ¿Y saben qué es lo grandioso? Lo grandioso es que a Dios todavía le place. Todavía le place salvar por la locura del mensaje que es predicado. A Dios todavía le place hacer sabio al ser humano para salvación por fe, que es en Cristo Jesús, por medio de la palabra, toda ella inspirada. A Dios todavía le place perfeccionarnos a sus santos por la Escritura. A Dios todavía le place edificar a su iglesia con la verdad y hacerla madurar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y en eso, hermanos y hermanas, debemos estar firmes contra viento y marea. Porque si esas dos cosas, intereses personales, aparecen y se pierde lo que está por encima de nuestras cabezas, que Cristo sea exaltado y su evangelio que nos ha hecho uno en él, si se pierde el conocimiento y la revelación de lo que es su palabra misma, fíjense ahora las consecuencias de la desunión. Y es bien rápido. Es bien rápido. Fíjense los versículos del 4 al 6. Las consecuencias de la desunión, ¿saben cuáles fueron? Que el pueblo de Dios se desintegró, su identidad estaba siendo perdida. Y fíjense, hay 2 diálogos que son terribles, son horribles si los leen. Fíjense lo que es en el versículo 4. Fíjense lo que los de Efraín le decían a los de Galaad. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho los de Efraín, vosotros sois fugitivos de Efraín. Vosotros los galaditas en medio de Efraín y en medio de Manasés. ¿Qué les estaban diciendo? En medio de Efraín y en medio de Manasés. Sois fugitivos, es decir, ni chicha ni limoná vosotros aquí. Nosotros somos de Efraín, otros de Manasés, pero vosotros ¿dónde estáis ahí en medio? Fíjense que estaban utilizando distinciones de tribu, distinciones raciales. Como si en el pueblo se empezara a usar, unos de aquí, el otro es de ahí, uno es más viejo aquí, uno es más nuevo ahí. Y esto empezaba a dividir. ¿Y qué es lo que hizo básicamente los galaditas? Dijeron, ¿saben qué? Vamos a solucionar la cosa. Vamos a poner bálsamo de Galaad de donde venimos, pero no lo encontraron. No encontraron bálsamo de Galaad. Y fíjense qué es lo que hicieron. Por eso, fíjense en el versículo 6. Entonces le decían, ahora pues di Sibolet. Los de Galaad decían, ¿cómo identificamos a un efraimita? Dice, ahora di Shibolet. Dice, y si él decía Sibolet, porque no ponían pronunciando ver, tú eres de Efraín. No puedes decir Shibolet, dices Sibolet, te hemos cazado, eres de Efraín. ¿Saben? Eso me pasó ahí a mí en Canadá. Llegué a Canadá y me decían, tú no eres de aquí, ¿no? No, no soy de aquí. Iba a Chile y me decían, tú no eres de aquí, ¿no? No, no soy de aquí. Y llegué a España y dije, qué bien, ahora todo el mundo sabrá de dónde soy. Y llego a España y me dicen, ¿tú eres de México? ¿Tú eres de Estados Unidos? No, soy de aquí. ¿Ya? Pero la cuestión es la pronunciación en cierta manera y ahí, pero fíjense, unos usaron argumentos de raza, argumentos básicamente de nación, argumentos de tribu y otros usaron defectos para hacer distinción dentro del pueblo.
Este no hace las cosas exactamente, no me gusta. ¿Ustedes creen que esto era una realidad que debería ser dentro del pueblo que había sido redimido, que había sido escogido, que la gracia de Dios había sido derramada sobre ellos? ¿Creen que esto debería haber sido así? Pues esto fue así y empezó aquí. Pero ¿saben qué? Por la gracia de Dios, hermanos y hermanas, vivimos en ese nuevo pacto. Ese pacto que Jeremías dijo, ahí todos me conocerán. Y ahí debemos tener bien presentes, hermanos y hermanas, que no es tribu, lengua, raza o nación. Que de defectos, sí, todos. Pero que Dios nos ve justificados en Cristo. Y que yo conozco a mi hermano y hermana, no en la carne, sino en Cristo Jesús. Y viendo esa gran salvación obrada por Cristo en el Evangelio, teniendo esa gran palabra y esa gran revelación en nuestras vidas, en nuestro pueblo, a ello de manera unida seguimos adelante hasta que Cristo venga o Él nos llame a su casa. Y fíjense que el himno que tenemos final es maravilloso. Es un himno que sirve para cerrar como conclusión lo que es este mensaje. Porque aquí el autor, en inglés este himno es maravilloso, pero el autor, fíjense que pone sus ojos solamente donde los ojos tienen que estar puestos. Los ojos en Cristo y en su gran cruz. Dice, cuando reflejo en la bella cruz, donde el príncipe de gloria murió, mis triunfos yo despreciaré y mi orgullo rechazaré. Ves su cabeza, sus manos y pies, su amor, su unión de dolor. ¿Existirá otro amor y dolor? No hay espinas de tanto valor.